Como Hotmart no me permite en la plataforma poner clases de acceso gratuito para que la gente que llega pueda darse una idea del contenido, pensé en liberar 3 de las 50 clases que tiene el curso, y estas 3 clases que voy a subir acá a YouTube les pueden aportar mucho valor por más que las consuman de manera aislada. En esta primera clase de la sección de teoría vamos a ver los formularios en profundidad, que es uno de los controles más importantes dentro de Power Apps. Espero que le pueda sacar muchísimo provecho. Bueno, llegó el momento de hablar de formularios, que es otro de los controles fundamentales de Power Apps, y por eso los vamos a ver bien en detalle. Yo acá me armé otra vez una pantalla para que podamos conocer en profundidad este tipo de control, pero primero tenemos que entender a grandes rasgos para qué nos sirve, y lo que nos permite un formulario es que interactuemos con un origen de datos. En este caso va a ser esta lista de SharePoint, para que podamos crear un nuevo registro, editar un registro existente, alguno de los que tenemos acá, o bien visualizarlo. O sea que podemos hacer 3 cosas con un formulario, que es crear un nuevo registro, editar uno existente o visualizar un registro existente. Noten, a diferencia de las galerías, que con las galerías podíamos visualizar varios registros a la vez, con los formularios, en caso de que quisiéramos visualizar algo de un origen de datos, podría ser solo un elemento. Siempre interactuamos con un elemento cuando utilizamos el control de formulario. Recuerden también que yo les recomiendo que seleccionen el control, desplieguen el menú lateral de la derecha, presionen acá en el icono de más información, les pone una breve descripción, pero pueden ir a la documentación haciendo clic ahí. Yo ya la tenía abierta, pero fíjense que les dice controles, editar formulario y mostrar formulario. ¿Por qué? Porque hay un control que nos sirve para crear y editar registros, y hay otro control especializado en solo mostrar un registro o una fila de un origen de datos, que podría ser una lista de SharePoint, podría ser un Excel, podría ser una tabla de SQL, podría ser cualquier origen de datos, pero en este caso usamos SharePoint en este curso. Pero fíjense que si venimos acá a la pestaña de insertar, tenemos acá en los más populares el formulario de edición, que es para crear o editar un registro, pero después en el apartado de entrada vemos que tenemos el formulario de edición, que es el más popular, y después está el formulario de presentación, que es solo para mostrar un registro del origen de datos, que este formulario es muy común en la pantalla de visualización de un registro. ¿Vieron cuando Power Apps nos crea la típica aplicación de 3 pantallas? Bueno, la segunda pantalla, la del detalle de un registro del origen de datos, utiliza un formulario de presentación, y de hecho lo vamos a ver cuando pasemos a la parte práctica de este curso. Pero el que más importa conocer y el más difícil de comprender es el formulario de edición, pero tienen muchas similitudes. Y obviamente lo primero que le tenemos que definir a un formulario es con qué origen de datos queremos que interactúe. Si seleccionamos el formulario, fíjense que acá en propiedades primero nos dice, che, ¿cuál es el origen de datos? Y fíjense que acá si desplegamos podemos elegir cualquier origen de datos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de Excel que podríamos utilizarla, ya vamos a ver conectores y demás, pero nosotros estamos diciéndole al formulario, quiero interactuar con la lista de comercios para crear o editar un registro, porque fíjense que acá tenemos el iconito de que es un formulario de edición, no es de visualización. Fíjense que el de edición tiene un lápiz y el de presentación no tiene nada. Entonces, genial, ya le dijimos que queremos interactuar con la lista de comercios, y después tenemos esta otra parte que es súper importante y que solo la encontramos acá. Esto no lo vamos a encontrar ni en este desplegable ni en la pestaña de avanzado. ¿Por qué? Porque es una propiedad súper particular, esta propiedad de campos o fields del formulario, en que fíjense que si nosotros ponemos editar campos, nos pone el detalle de cuáles son los campos o propiedades del origen de datos con los cuales vamos a interactuar a través de este formulario. Es decir, que estaríamos interactuando con la columna de rubro, con la columna de tamaño, con la columna de mercadería, la de apertura y la de imagen del frente, con lo cual a esta columna de PDA en principio no estaríamos mandando ninguna información, pero como la columna no es obligatoria y tiene un valor por defecto, fíjense, valor predeterminado sí, automáticamente esto figuraría como sí si no lo indicamos al crear un registro. Estos campos que estamos viendo acá son los que después vemos acá en pantalla. Fíjense que acá vemos rubro, tamaño, mercadería, apertura e imagen del frente, y aparecen en este mismo orden que vemos acá, y nosotros podríamos reordenarlo. Por ejemplo, imagínense que quiero poner primero tamaño, lo desplazo para arriba y fíjense que mercadería ahora quedó en la segunda posición. Podemos reordenarlo haciendo drag and drop. Al lado de la denominación del campo nos figura qué tipo de datos es esa columna. Fíjense que acá tenemos que es de tipo de datos texto, este es de tipo de datos número, tipo de datos número, tipo de datos fecha y tipo de datos imagen. Y si desplegamos, fíjense que el tipo de control que estamos utilizando
utilizando en esta tarjeta es de edición de texto, que es este input que vemos acá, y tenemos varios tipos de controles con los cuales podemos interactuar con una determinada columna de un origen de datos. Y fíjense que tenemos el de editar texto, el de editar texto pero que sea de múltiples líneas. Fíjense que ahí ya cambia, ya me pone un input mucho más grande, pero me lo va cambiando Power Apps automáticamente. Podría poner uno de valores permitidos y fíjense que me lo adapta y me pone un desplegable, pero este desplegable obviamente no tiene ningún origen de datos al cual esté vinculado. Nosotros acá en SharePoint tenemos una lista de los rubros que están habilitados y esta lista va a ser la que eventualmente tendría que ser el origen de datos de este desplegable y tendríamos que ver cómo mandar esa información a la lista de comercios cuando creásemos uno. Eso lo vamos a ver en la parte práctica, no se vuelvan locos ahora en entender eso, ya lo vamos a ver bien en detalle. Lo único que quiero que entiendan es que uno puede decidir acá a través de Power Apps de qué manera quiere enviar información a una determinada columna del origen de datos. Por ejemplo, nosotros vamos a dejar acá editar texto, pero ¿qué pasa? Si nosotros pusiéramos acá pizzería, acá lo estoy poniendo con dos zetas, pero si lo pongo con una z, fíjense que el resto de las pizzerías de la lista de comercios tienen dos zetas. Entonces eso sería un problema y por eso nosotros acá, cuando vayamos a la práctica, vamos a poner un listado desplegable que le permita al usuario seleccionar alguno de los rubros que tenemos en esta lista. Entonces ahí ya controlaríamos mucho mejor la calidad de la información. Pero no nos distraigamos tanto con eso, que ya tiene que ver más con modelado de datos y con hacer una aplicación real, sino que pensemos más bien, bueno, ¿cómo hace este formulario para enviar información a cada una de las columnas de esta lista de comercios? Porque está bien, nosotros le dijimos el origen de datos, acá decimos lo de editar campos y podemos agregar un nuevo campo. Fíjense, podríamos poner el de la denominación y le damos a agregar y fíjense que se agrega al final y por defecto, dependiendo del tipo de datos que tenga la columna de SharePoint, se da cuenta y me ofrece un determinado control. En este caso me pone de texto porque el campo de denominación es de texto. Lo podríamos poner en segunda posición, que tiene cierto sentido, pero fíjense que respecto de cada uno de estos campos, el formulario está organizado en tarjetas. Fíjense que si toco acá, me aparece un candadito, con lo cual quiere decir que esta tarjeta del formulario está bloqueada. ¿Por qué? Porque Power Apps nos setea una configuración para que este formulario se pueda comunicar con el origen de datos y nos dice, che, no toques nada, que así como está, ya se va a estar mandando la información que el usuario ponga en este input a la columna que se relaciona con este campo de rubro, ¿sí? Ahora está todo configurado para que eso funcione bien. Si nosotros tocamos esta tarjeta y venimos a avanzado, fíjense que esto ya no es el control de formulario, no es lo mismo que en las galerías, nosotros podíamos seleccionar solo el primer elemento, que era el template. No, acá cada tarjeta se puede seleccionar y la información del contexto va cambiando dependiendo de en qué tarjeta estemos. Y en estas tarjetas nosotros tenemos que configurar cierta información que es fundamental y hay dos muy claves, que una es el data field, que vendría a ser el nombre del campo con el cual queremos interactuar, y esta diferencia entre tipo y rubro es porque yo en sus inicios, cuando creé esta columna, le puse de denominación tipo y después lo cambié y le puse de denominación rubro. Entonces ahora en Power Apps cuando me muestra rubro acá, pero por detrás quedó atado al nombre original de la columna, que era tipo. Entonces tengan cuidado cuando crean las denominaciones de sus columnas de SharePoint, porque por ejemplo acá la de denominación, si pasamos a esta otra tarjeta, fíjense que coincide y se llama igual. ¿Por qué? Porque desde un inicio se llamó así esa columna. La de mercadería, si no me equivoco, estaba con minúscula cuando la creé y después la pasé a mayúscula. Después vamos a ver las mejores prácticas para denominar las columnas y demás. Fíjense que no hay tildes ni nada porque eso después trae problemas, pero ya lo vamos a ver cuando pasemos a la parte práctica. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Y después hay otro dato súper importante que es el de update, que refiere a qué información es la que vamos a mandar a esta columna en particular. Y fíjense que dice que va a mandar la propiedad text del DataCard Value 16 y el DataCard Value 16 es este input que tenemos acá. Fíjense que yo lo tengo seleccionado y dice DataCard Value 16, que es este que vemos acá. Perfecto. Con esas dos propiedades ya sabemos a dónde está apuntando la tarjeta. Por ejemplo, si elegimos la de denominación, fíjense que dice que el data field es el campo de denominación de la lista de SharePoint y el update es el texto de la DataCard Value 17, que vendría a ser este que está acá, y si lo seleccionamos es obviamente este otro input. Para ver algo distinto, pasemos acá a esta tarjeta de apertura que es de tipo fecha y fíjense que si venimos a la pestaña de avanzado está comunicándose con el data field de apertura y lo que va a mandar a esa columna es la propiedad selected date, es decir, la fecha seleccionada del DataCard Value 15. Si seleccionamos este control,
fíjense que es un control de selección de fecha y se llama DataCardValue15. Si tuviéramos que denominarlo bien, por ejemplo, acá pondríamos date, picker, fecha, apertura, por ejemplo. Después vamos a ver el tema de las denominaciones, pero así es mucho más fácil, porque si venimos acá y decimos selected date de date picker, fecha, apertura, ok, entiendo. Muchas veces uno se ve en la necesidad de modificar algo de esta información y cuando pasemos a la parte práctica lo vamos a tener que hacer porque acá vamos a poner un desplegable, entonces la información que vamos a querer mandar va a ser algo relacionado al valor que tengamos seleccionado en ese desplegable. Entonces acá en la propiedad de update no vamos a estar queriendo mandar la propiedad text de DataCardValue16. Entonces ahí tendríamos que venir acá, desbloquear esta tarjeta y decirle a PowerApps, quédate tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, le voy a seguir apuntando a este data field, a esta columna, eso muy rara vez lo vamos a tener que cambiar, pero sí voy a querer cambiar esta propiedad. Esto es muy común hacerlo. Entonces acá tendríamos dropdown rubro.selected.denominación, si no me equivoco, se llamaba así esta columna. Tendríamos algo de ese estilo, dropdown rubro.selected.denominación. Por eso estaba tan bueno haber visto tan en detalle el tema de los dropdown, de los cuadros combinados, de las galerías, de los tipos de datos. Como que empezamos a ver reflejado todo eso que aprendimos cuando empezamos a manipular controles un poco más complejos e interactuar con orígenes de datos. Pero perfecto, esas dos propiedades son las más importantes. Pero bueno, veamos cómo efectivamente terminamos creando un registro con un formulario de edición. Ya dijimos con qué campos vamos a interactuar, pero ahora nos falta, ok, porque el usuario, por ejemplo, llena esta información y pongo pizzería lo de Tito. Vamos a poner doble Z para que no esté mal. Este input, fíjense que es de número y si pongo letras no me deja, me las borra. Vamos a ponerle mercadería 5 y tamaño le vamos a poner 10, que esto no podría ser porque nosotros queremos que sea un número entre 1 y 5. Entonces esto también habría que cambiarlo y fíjense como yo acá tranquilamente en esta tarjeta ya me veo en la necesidad de cambiarla. Puedo venir acá a propiedades, editar este campo y decir que este no quiero que sea así de editar número, sino que podría poner que fuera un slider, que fuera un campo de editar la clasificación con estrellas, que como nosotros queremos entre 1 y 5 esto parece razonable, entonces podríamos poner de 1 a 5, perfecto, que en realidad no pusimos de 1 a 5, pero por defecto de este control siempre se pone con 5 estrellas, pero nosotros podríamos cambiarle el mínimo, el máximo, el valor por defecto y demás. Pero fíjense cómo acá la tarjeta esta ahora en su propiedad update ahora está utilizando el DataCardValue18, que va a ser este control de acá. Fíjense, DataCardValue18.value va a ser lo que se esté mandando en esta tarjeta, el value de DataCardValue18. Si desbloqueamos esta tarjeta para ver qué tiene ese valor, fíjense, podemos mirarlo desde acá el update o podemos mirarlo desde este desplegable de acá. También tenemos el update y fíjense que actualmente el valor que tiene es 3, pero si pasamos a 4 vemos que al origen de datos, a esta columna, se estaría mandando un 4. Es eso, definir a qué columna y qué valor queremos enviar. Eso está perfecto. Lo de Tito, tamaño, fíjense que acá perdemos el control y podríamos mandar un 10 y nosotros queremos que máximo sea 5, con lo cual no tendría sentido. La fecha de apertura le vamos a poner, por ejemplo, el 1 de agosto, aceptar. Vamos a seleccionar una imagen para el frente, le vamos a poner este dumpling, que tiene que ver con desarrollo en base a código, pero no importa. Pero ok, de alguna manera nosotros tenemos que poder enviar esta información al origen de datos y para eso tenemos en este botón una fórmula que se llama submit form, de enviar formulario, y lo que nos pide es la denominación del formulario que se va a enviar. ¿Ven? Formulario que se ha de enviar. O sea que en esta propiedad de comportamiento ejecutamos la función submit form para que envíe este formulario comercio, que es este formulario que tenemos acá, en el cual definimos el origen de datos y las columnas a las cuales queremos enviar información, y en la propiedad update de cada una de esas tarjetas dijimos qué información vamos a mandar a esa columna. Entonces perfecto, ya llenamos la información que necesitábamos, le damos a crear comercio y fíjense que acá tenemos una validación que viene del origen de datos que dice que el valor debe oscilar entre 1 y 5. ¿Por qué? Porque acá en la columna de comercio, si venimos a tamaño y a configuración de columnas, le damos a editar y fíjense que acá en más opciones le definimos que el mínimo valor era 1 y el máximo valor era 5. Entonces, bueno, por lo menos teníamos esa validación, pero intentemos no hacerle eso al usuario y pongámosle un control que le impida equivocarse, obviamente, pero le vamos a poner que tiene 3 de tamaño y le damos a crear y fíjense que me va a aparecer un cartel que me dice que el comercio fue creado con éxito, pero ahora de repente pasaron cosas acá. Primero, acá dejé de ver absolutamente nada, no veo ninguna tarjeta, es como pareciera como si se rompió el formulario, y después acá estoy viendo este last submit, que es una propiedad súper importante también del
formulario en donde veo los datos del último registro que se envió, que era esta pizzería de mercadería 4 de tamaño 3 y que abrió el 1 de agosto de 2023. Eso lo estamos seteando en una propiedad de comportamiento del formulario que es la propiedad onSuccess, es decir, qué queremos hacer o que suceda cuando sea exitosa la creación o edición de un registro en la lista de SharePoint. Pero este problemita, que fíjense que acá estamos viendo las tarjetas y parece que las vemos y que está todo bien, pero cuando le damos a play no vemos nada, es porque este formulario ahora está intentando mostrar un registro porque pasó a estar en estado de edición. ¿Se acuerdan que les dije que estos formularios de edición nos permiten crear o editar un registro? Bueno, cuando está en estado de edición de un registro, si nosotros no le definimos qué registro queremos editar, nos dice, che, no hay ningún elemento para mostrar. ¿Y eso dónde se lo definimos? Si nosotros venimos acá a este formulario, tiene una propiedad que es súper importante, que es la propiedad item. ¿Qué pasa? Nosotros cuando queremos crear un registro nuevo, cuando le decimos el data source, que este data source es la lista de comercios y es lo mismo que vemos acá en propiedades, este origen de datos es este data source, es la misma propiedad, pero en inglés y en castellano. Y para crear un nuevo comercio está bien, es lo único que necesita decir a qué origen de datos y qué columnas. Pero cuando lo ponemos en estado de edición, cuando queremos editar un registro, fíjense que acá tienen el modo predeterminado del formulario, por defecto tiene nuevo, pero también podría estar en estado de editar un registro o de visualizar un registro. El formulario de edición también te permite visualizar un registro, pero no importa. Pero cuando queremos editar un registro le tendríamos que decir al formulario, che, el que quiero editar es este en particular y pasarle toda esa información para que rellene el formulario con esos campos. Entonces, si seleccionamos este formulario y venimos al default mode, fíjense que por defecto este formulario está en estado de nuevo, ¿sí? De crear un nuevo registro. Y estamos utilizando la enumeración form mode, que fíjense que obviamente va a tener esos tres tipos. Va a tener que esté en estado de edición, de creación o de visualización. Por defecto le decimos que esté en estado de creación, entonces cada vez que se crea un nuevo registro nosotros tenemos que resetearlo, pero acá cuando nosotros con el botón enviamos el formulario, esta función lo que hace por defecto, si venimos a la definición de esta función de submit form, nos dice varias cosas, pero fíjense que nos dice, si el formulario se encontraba en modo formmode.view, se devolverá al modo formmode.edit. Entonces, como volvió automáticamente al formmode.edit y nosotros no definimos nada en la propiedad item, acuérdense que acá en item no teníamos nada, entonces había vuelto a la forma de editar. Ahora está en modo de creación de un registro, pero miren, si creamos de nuevo pizzería Juancito de 4 estrellas, tamaño 3, fecha de apertura esta e imagen esta, le damos a crear comercio, fíjense que vuelve al estado de edición y me dice, che, no hay ningún elemento para mostrar que podamos eventualmente editar. Entonces acá yo me puse este control de opciones para poder llevarlo manualmente al modo de creación. Fíjense que yo toco crear y ahí ya me lo pone en estado de creación. Entonces en estado de creación no tiene problema de que no le haya indicado un ítem, ¿se entiende? Entonces me da los campos porque ahora como está en modo de creación no hay drama, pero si lo pasamos a modo de edición y no le ponemos ningún ítem, dice, pero ¿qué querés que te edite? Si no me dijiste cuál ítem querés que edite de este origen de datos. Entonces fíjense que sencillo podríamos corregir eso. ¿Qué pasa? El ítem que definamos obviamente tiene que coincidir con el formato del origen de datos. Si tenemos la lista de comercios como origen de datos, no podemos pasarle un registro que tenga datos de un crédito. Y no, porque obviamente tiene que coincidir con ese origen de datos. Si acá por ejemplo ponemos un registro y digo que este registro va a tener una propiedad que se llame Juancito y que adentro va a tener un valor de texto, esto es un registro, pero ¿qué pasa? El formulario se me va a quejar y me dice, fórmula no válida, se esperaba un valor compatible con data source, es decir, compatible con la lista de comercios. Este ítem que vos me pusiste acá no tiene ningún sentido, no se corresponde con un registro de la lista de comercios. Un registro de la lista de comercios tiene que tener estas columnas, al menos las obligatorias y al menos las que están acá. Pero fíjense que si acá pongo denominación y pongo el nombre de alguno de los campos, fíjense que ahí ya me lo toma y ya me lo pone como un valor por defecto. ¿Por qué? Porque este registro cumple con las características del origen de datos. Pero si yo le agrego acá Juancito, dos puntos, acá es dos puntos, fíjense que ahí ya me tira error porque me dice, no, pará, esta columna sí existe y te lo entiendo, pero
esta columna, esta propiedad del registro que me estás poniendo acá en el item, no coincide con el data source, con la lista de comercios. Entonces esto no podría estar acá. Y esto es importantísimo porque este error lo he visto 1.000.000 de veces en las asesorías, de que no se garantizan de que coincidan el data source con el ítem que ponen en esta propiedad. Entonces la fórmula más sencilla de que eso coincida es partiendo de una galería que tenga el mismo origen de datos que el formulario. Por ejemplo, en esta galería, en la clase pasada, acuérdense que lo estábamos nutriendo los ítems de esta galería con la colección de comercios que inicializábamos en la propiedad onVisible. Pero bueno, vamos a cambiarle acá y le vamos a poner, que sería lo mismo, esto también funcionaría, pero le vamos a poner directo la lista de comercios para no confundirlos. Entonces, listo, acá tenemos comercios, que fíjense que ahora tenemos 10 en el origen de datos, y en el formulario también estamos apuntando a la lista de comercios. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer de esta galería, que fíjense que se llama gal comercios, lo que podemos hacer es acceder a su propiedad selected para quedarnos con todo el registro que está seleccionado. Entonces podríamos venir acá al formulario y decirle que lo que queremos que nos muestre no es esto, sino que es de la gal comercios, que es la galería que tenemos en la pantalla de la clase de galerías, punto selected. Y este punto selected, si se fijan, es un registro que se corresponde con el origen de datos de la galería, que es la lista de comercios. Entonces fíjense que acá este registro tiene los objetos que están en el template de la galería, pero después tenemos la columna tipo, la columna tamaño, la columna mercadería, la columna apertura, la columna latitud, longitud. ¿Se entiende? Coinciden los orígenes de datos del formulario y de la galería. Entonces, poniendo así, ya nos garantizamos, fíjense, estamos editando la pizzería Don Panini. Si vuelvo acá a la galería y ahora de repente selecciono, a ver, por ejemplo, la veterinaria Papis, galcomercios.selected, ahora tiene todos los datos de esta veterinaria Papis. Entonces, si vengo a la pantalla de formularios, lo que estoy editando es la veterinaria Papis. Si de repente a este formulario lo paso a modo de creación y hago clic acá en crear, no me va a mostrar nada, porque no importa que hayamos definido algo en la propiedad item, porque está en modo de creación. Así que lo que me pusiste en la propiedad item no me interesa, porque cuando envíe los datos del formulario no voy a estar queriendo editar un registro del origen de datos, voy a estar queriendo crear uno nuevo. Así que no me importa lo que está en la propiedad item. Si ponemos que queremos editar, el formulario agarra y dice, ah, ok, estoy interactuando con la lista de comercios y esta persona me dijo que quería editar este registro en particular, la veterinaria Papis. Si ahora vengo a esta veterinaria y le pongo 5 de tamaño, guardo los cambios, se envía el formulario y acuérdense que cuando se envía vuelve a estar en estado de edición, entonces queda igual pero queda mostrando otro comercio. Y fíjense que si vengo acá a la veterinaria, refresco, ahora de tamaño tiene 5, ¿sí? Pero pudimos editarlo. Y fíjense cómo de repente como que me quedó seleccionada la pizzería Don Panini. Pero ¿por qué? Si yo nunca vine acá a la galería y seleccioné Don Panini. Pero acuérdense que el valor que está por defecto en la galería es el primer comercio. Entonces nosotros no queremos cuando estamos en un formulario que de repente eso pueda cambiar. Lo que podríamos hacer es, y que es lo que hacemos siempre, es en el onSelect de la galería, podemos además de hacer estas cositas que hacíamos acá, es setear una variable que sea, por ejemplo, comercio.thisItem y nos guardamos toda la información del comercio seleccionado en esta variable. Entonces, cuando hacemos clic en el kiosco, ya sabemos que en esa variable _comercio está todo este kiosco. Entonces, si venimos acá al formulario y en la propiedad items ya no dependemos de esto que puede llegar a cambiar, sino que ahora lo que hacemos es referenciar a la variable global _comercio, ya nos quedamos tranquilos que eso no va a cambiar. Miren, ahora estamos interactuando con el kiosco. No le voy a poner top line, sino que le voy a poner kiosco las 24 horas. Le doy a guardar cambios, se resetea el formulario al estado de edición, pero fíjense que me sigue mostrando el kiosco las 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejé de depender de lo que contenía la propiedad selected de la galería de comercios. No me interesa lo que esté seleccionado ahí. Me interesa lo que yo seteé en la variable comercios cuando hacía clic en cada uno de estos ítems. Fíjense que ahí estaba seleccionada la pizzería Don Panini, pero a mí ya no me interesaba, porque acá en la propiedad onSelect ya me garantizo de haber seteado siempre esto, ¿sí? Y acá en formulario, porque ¿qué pasa? Cuando yo edité un registro, quiero que vuelva a estar en estado de creación el formulario probablemente. Entonces acá en la propiedad de comportamiento onSuccess, que fíjense que estamos haciendo dos cosas. Primero seteamos este last submit JSON, que lo estamos mostrando acá, que es el último elemento enviado, y ya cuando vayamos a la práctica vamos a ver para qué lo utilizamos, y lo estamos mostrando ahí. Y después estamos notificando que el comercio fue creado con éxito, pero acá podemos poner reset form, que es otra función a la cual le podemos pasar la denominación de un determinado formulario y lo resetea, lo vuelve a su valor por defecto, que acuérdense que el valor
predeterminado o el valor por defecto es que esté en estado de nuevo, de crear un nuevo registro. Entonces ahora cuando editemos esta pizzería miserere, por ejemplo, y le ponemos pizzería miserere 2 y le demos a guardar cambios, por más que la función submit form nos lo lleva a estado de edición al formulario, como ahora lo reseteamos, va a volver a su valor por defecto, que es de creación. Entonces le damos a guardar y se van a vaciar todos los campos porque este formulario pasó a estar en estado de creación y por eso podemos rellenarlo por más que haya algo en la propiedad item. En este radio button de opciones, fíjense que acá en la propiedad onSelect estoy usando dos fórmulas que nos sirven para cambiar el estado del formulario. Fíjense que si pongo self.selected.value, es decir, si el valor que seleccioné acá es igual a editar, le digo que ejecute la función editForm, le paso el nombre del formulario y eso pasa al formulario a estar en estado de edición. Y si no decía editar, quiere decir que decía crear, lo llevo a estado de creación con esta fórmula newForm. Ambas las vamos a ver en la práctica cuando empecemos a crear nuestra aplicación, así que no se preocupen, pero sepan que hay funciones que sirven para eso, para cambiar el estado del formulario, y acá en esta pantalla ustedes van a poder jugar y cambiar el estado del formulario de esa manera. Después hay otra propiedad del formulario súper importante que es la propiedad valid, que fíjense que se accede poniendo la denominación del formulario .valid, que es para ver si es válido o no. ¿Por qué? Porque supongamos que queremos crear un registro. Fíjense que ahí está en falso. ¿Por qué está en falso? Porque esta columna, esta columna, esta columna y esta columna son obligatorias y el formulario sabe que esas columnas de SharePoint son obligatorias, entonces nos dice que está inválido. Pero acá al botón podemos presionarlo todavía y nos arrojaría un error. Para darle más indicación al usuario podríamos venir a la propiedad Display Mode del botón. Fíjense, venimos a Display Mode y podríamos hacerlo depender de ese estado del formulario. Entonces podemos poner si form comercio punto valid, es decir, si es válido, si está todos los campos llenos, cumple con todas las restricciones y demás, mostrame este botón en estado de edición. Y si no es válido, utilizo la enumeración de Display Mode que nos permite acceder a los distintos tipos de mostrar un control que tenemos, que es deshabilitado, de edición o de visualización, y le vamos a poner que lo ponga como deshabilitado. Y fíjense cómo ahí cambió el color del botón y no podemos hacer clic, ¿sí? Hasta que no sea válido el formulario no podemos hacer clic. Y si se fijan, los controles cambian de color y demás porque también está no solo el color del texto, sino el disable color, el disable field, ¿se entiende? El disable border color. Es como que Power Apps ya contempla que algunos controles pueden estar deshabilitados y también nos permite configurar qué colores y demás queremos ponerle cuando estén deshabilitados. Por defecto están con estos colores. Fíjense que si ahora yo pongo pizzería y pongo valores en todos los campos que son obligatorios, el 1 de octubre le doy a aceptar, fíjense que ahí ya nos deja hacer clic porque cumplimos con todos los campos que son obligatorios. La imagen del frente no es obligatoria, pero estos 4 campos sí. Si le damos a crear comercio, ese comercio se crea, el formulario vuelve a estar en estado de creación porque lo reseteamos y listo, y el formulario vuelve a estar inválido, ¿sí? Su propiedad valid en false. Ponemos heladería, 4 de tamaños, seleccionamos una fecha y ahí vuelve a estar en true, por eso se ve bien este botón. Y por último, otra propiedad que probablemente no la necesiten, salvo que quieran hacer formularios de múltiples pantallas, es la propiedad updates, que lo que hace es recoger todos los cambios que fueron teniendo los campos del formulario, ¿sí? Acá tenemos ciertas tarjetas que el usuario va manipulando y va poniendo determinada información en esas tarjetas. Todos esos valores que el usuario va actualizando se van poniendo acá. Fíjense, yo acá voy a poner Martín y acá yo me hice que esto cambiase solo cuando presiono este botón. Miren, voy a poner acá y en el onSelect, fíjense que estoy seteando la propiedad updates del formulario, me la estoy guardando en una variable. Esto es para que esta denominación no tener que llamarla varias veces acá, sino que sea más cortito y poder poner updates y listo. Me guardo todo eso en esta variable y después creo esta variable updates.json y lo paso por esta fórmula JSON para que siempre podamos mostrarlo de una manera amigable, y muestro algunos de los campos, como por ejemplo el de apertura, el de rubro, el de tamaño y el de mercadería, que son los obligatorios, y les pongo los valores que tiene actualmente esta propiedad updates del formulario. Entonces fíjense que si yo toco acá, bueno, se ve que tengo dos etiquetas acá, a ver si tengo dos etiquetas. Esta la voy a borrar, se ve que me había quedado mal. Fíjense que ahí tenemos Martín en el rubro, 4 en el tamaño, 3 en la mercadería y la fecha que tenemos seleccionada acá. Pero ¿qué pasa? Todavía no mandamos el formulario, pero podemos acceder por fuera del formulario a esos valores. Entonces, cuando tenemos formularios de múltiples pantallas, que les voy a dejar un video que yo hice
hice acá en la descripción de esta clase para que puedan ir a verlo si quieren. Muy pocas veces lo he necesitado, pero les podría ser útil. Entonces nosotros podríamos interactuar, por ejemplo, con esta lista de SharePoint con 4 formularios distintos y cada uno de esos formularios podría estar interactuando con 3 columnas. ¿Se entiende? Imagínense que tenemos una lista de 100 columnas. Entonces decimos, che, no quiero hacer un formulario en el cual el usuario tenga que ir scrolleando para llenar todos los campos. Capaz que queremos tener 10 formularios de 5 campos cada uno y en cada uno de esos formularios sabemos que en la propiedad updates tenemos todos esos cambios. Entonces después con todos esos cambios podemos mandarlos al origen de datos con la fórmula patch. Es muy de nivel avanzado eso, no se preocupen, es muy raro que lo utilicen. Yo rara vez lo utilicé en mis desarrollos reales, no tenía la necesidad y siempre existe otra forma de hacerlo, pero sepan que está esto y les voy a dejar ese video para que puedan saber cómo hacerlo en caso que quieran utilizar formularios de múltiples pantallas o que tienen que interactuar con una lista que tiene muchísimas columnas y no quieren que sea un solo formulario. Bueno, se puede hacer, hice un video sobre eso, pero en este curso ni les recomiendo que le presten atención si recién están comenzando a aprender Power Apps. Bueno, fue una catarata de información tremenda, sé que va a ser de los videos más largos del curso, pero es uno de los temas también más importantes y quédense tranquilos que les va a quedar muchísimo más claro cuando pasemos a la práctica.